que cabía esperar, lo cual no sé si quiere decir que tenéis muchas ganas por aprender lo que yo enseño o estáis obligados y no tenéis otro remedio que soportarme durante este semestre. Hay algunos que les gusta tanto que son reincidentes y tal, más o menos. Y bueno, se nos ha juntado un poco esa situación, ¿no? Un poco extraña de que muchos de primero habéis venido ahí una generación muy capaz, y ya estáis en segundo, fenomenal. Se nos ha juntado esto, pues que nos han dicho, ¿no? Que para que no nos infectemos ni pase nada con esto del COVID, pues que solamente caben en esta aula, que es de las más grandes, 72 personas. Y bueno, también se da un poco la paradoja que me va a tocar a mí organizar, si no hay desde la titulación o desde la escuela otra alternativa, todo este tema de quién asiste a una aula y a otra. Algunos de los que ya lleváis más tiempo conmigo sabéis que es bastante interesante asistir a las clases, pues porque yo en las clases pues siempre voy contando algún chiste de vez en cuando, que parece que hace la asignatura un poquito más amena, aunque no deja de quitarle la complejidad que tiene, pero bueno, por lo menos pues es un poquito más divertido. Pero evidentemente pues no sé cómo hacerlo. Entonces, en otros grados han optado por hacer grupos de alumnos, ¿no? Y decir, pues tú vas semana 1, el otro a la semana 2 y hacerlo así. Pero claro, a mí me sabe mal que te digan que tienes que venir y que tú no puedas venir y entonces se queda un hueco libre, ¿no? Y eso a veces pues puede ser un problema. Entonces, casi que prefiero hacer como si esto fuese una clase de spinning, donde yo unos días antes saco ahí una lista y os apuntáis. No sé, seguramente tampoco será la mejor forma de poneros, pero bueno, creo que por lo menos así garantizamos que estéis el máximo número de alumnos en la sesión presencial, presencial física, y bueno, creo que eso es el menor de los males que vamos a tener ahora. Sobre el tema de COVID, me imagino que habréis recibido un montón de información de cómo se hace esto. Sabéis pues, que está prohibido comer, beber durante las sesiones de aula, es decir, hay que llevar puesta la mascarilla durante todo momento. Yo os he ofrecido, por si queríais limpiaros el puesto, también tenemos aquí algo de material que nos proporciona la escuela, y todo eso, lo mismo va a ocurrir con el tema de las entradas y salidas. Sabéis que tenéis que fichar y el fichaje, pues, o bien se hace a través del casillero con la tarjeta de alumno, pero también nos han proporcionado desde la universidad un formulario en Google Forms que tenéis puesto en el aula virtual, que tenéis ahí unos códigos QR a la salida. Y sí que os pediría que, bueno, que con cualquiera de los métodos, preferiblemente el otro, porque desde el móvil sentaditos y sentaditas lo podéis hacer sin exponeros más de lo absolutamente necesario. Pero bueno, aún así tenéis la opción de venir con la tarjeta, y para algunos es más cómodo tocar ahí y ya está. Eso sobre el tema del funcionamiento normal de las sesiones. No sé si tenéis alguna duda o algo que queráis decir, porque todo esto es previo, todavía no hemos empezado la asignatura. Dime. Sí. ¿Me puedo traer una cosita? ¿Una? Ah. Entiendo que sí, o intenta la próxima vez poner sí, más cerca. No hay un inconveniente. Bien, me parece bien. No sé, hombre, si al final empieza a haber aquí problemas de movilidad, pues bueno, como todo, ¿no? Pero bueno, en principio sin problemas, ¿vale? ¿Todo claro?
pues entonces vamos a intentar empezar la asignatura. Los que estéis en casa ahora os voy a compartir la pantalla entera, ¿vale? Para que podáis verme. Ahora, bueno, me veréis menos. Se ve bien, ¿no? Desde casa. O desde el aula espejo. Bueno, ¿qué contar? La asignatura que vamos a, o que voy a empezar a enseñaros hoy es la código DI 1013, mecánica y resistencia de materiales. Ya el nombre ya nos dice que vemos dos cosas. Vemos la parte de mecánica y vemos la parte de resistencia de materiales. Y bueno, eso es más o menos la asignatura. En todo caso, yo al final siempre me gusta preguntar, ¿no? De cara a los alumnos que cursan la asignatura, o sea, esta asignatura, ¿por qué está aquí? Porque la historia demuestra que es una de las asignaturas más difíciles, es una asignatura de las que más os suele costar a la gente que estudiáis diseño. Sin embargo, está aquí, ¿no? Y siempre es la puñetera que va la gente repitiendo y pues algunos al final se la terminan dejando para la famosa compensatoria. Pero bueno, ¿esto sirve para algo o es solamente por hacer la puñeta? ¿Para qué sirve? ¿Qué pensáis que vais a aprender en mecánica y resistencia de materiales? ¿Qué se va a aprender aquí? ¿Se va a aprender algo o no? ¿Algo? Bueno, por ahí me dicen algo. ¿Pero qué? ¿Qué vamos a aprender? O sea, ¿para qué sirve esto? No hay todavía claro, los de primero que habéis entrado con fuerza, pues todavía estáis un poco tímidos. Bueno, en teoría esta asignatura está porque vosotros durante el grado estudiáis un montón de diseño conceptual, un montón de parte artística y de verdad que os digo que sois capaces de hacer cosas preciosas y yo cuando las veo digo, yo no sería capaz nunca, un poco por mi trayectoria y mi formación, de hacer ese tipo de diseños. Eso nunca seré capaz. Pero yo no estoy aquí para enseñaros eso. Yo estoy aquí para que eso que vais a diseñar que no se rompa. Tan sencillo como eso. Lo que queremos es que no se rompan las cosas. Y si se rompen, que sepamos por qué se han roto y cómo podemos modificar el diseño para que no se rompan más. Eso es esta asignatura, ¿vale? Eso es esta asignatura. Y bueno, ahora os cuento el famoso chiste, ¿no? Que es uno de los míos típicos, que es, no sé si habéis visto Big Bang Theory. ¿Habéis visto Big Bang Theory? En Big Bang Theory hay un capítulo en el que el chico este de gafas, ¿cómo se llama? Howard tiene que dar una charla y quería hacer un chiste así para hacer un poquito más distendida la sesión y tal, y dice, mira, ya tengo claro el chiste, ¿no? Y entonces el chiste es que va un señor, un granjero, y busca un físico. Y le dice, oye, mira, yo quiero que me hagas un estudio de cómo mejorar la productividad de mi granja. Y entonces llega el físico y empieza allí a tomar notas, a medir, ¿no? Las gallinas, los espacios, la granja, entenderlo. Bueno, está allí varios meses analizándolo todo y dice, bueno, pues con todo esto me voy a hacer un estudio en mi casa y luego te traeré el informe. Fenomenal. Y al cabo de 2 años el granjero dice, pues si yo había contratado a un físico para mejorar esto. Y entonces le llama y le dice, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Ya tenemos una forma de que esto produzca más? Y el físico le dice, sí. Dice, ya he conseguido que funcione y te producen un 20% más. Dice, pero de momento solo me funciona con gallinas esféricas en el vacío.
Eso que ahora alguno lo acaba de entender, algunos todavía no. En resumen, lo que quiere decir es que se toman una serie de hipótesis de coger gallinas esféricas en el vacío y entonces ahí las cosas empiezan a funcionar. Luego la realidad es mucho más compleja y muchas de esas hipótesis que hemos asumido no las podemos asumir. En algunos casos no se pueden utilizar. ¿Qué ocurre en esos casos? Pues que parte del cálculo que hay que hacer siempre es un cálculo más complejo. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque en esta asignatura solamente vamos a calcular gallinas esféricas en el vacío. ¿Vale? Cuando luego vengan cosas complicadas, pues a lo mejor no lo podemos calcular o simplemente tenemos que asumir que nuestro cálculo no es muy preciso y por lo tanto tenemos que ir por el lado de la seguridad. Este chiste lo iré reiterando muchas veces durante la sesión. Cuando alguien, ¿no? Durante las sesiones os diré, cuidado que estamos con gallinas esféricas en el vacío. Pero sí que quiero que sepáis y que tengáis claro eso, que si tenéis gallinas reales en condiciones atmosféricas, entonces a lo mejor lo que estáis calculando no termina de servir. Bueno, dicho esta entrada, os presento la asignatura. Vale, la asignatura, mi nombre es José Vicente García, tenéis disponible el enlace a mi perfil me tenéis acceso en la web de la universidad y ahí podéis ver todo lo que son mis tutorías y un poquito quién soy yo. Soy el responsable de la asignatura y en todo caso mi despacho es el PC 1315DD, está en la tercera planta del edificio donde estamos los profesores. Y bueno, para el tema de las tutorías, si estáis interesados pues primero sería conveniente contactar conmigo. Mi correo electrónico es jortiz, ¿vale? @uji.es. Y bueno, a partir de ahí, pues ya me tenéis localizado. Esta asignatura tiene 2 grupos de teoría. El segundo grupo lo dará Javier, Javier Ceprián. Y él es encargado del grupo B, de la asignatura que se da los jueves y, si no recuerdo mal, todo lo que son los problemas impares. El problema 2 y el problema 4, y yo creo que soy problema 1, 3 y 5. Vale, para los laboratorios habrán 3 profesores. Uno es Javier, que también tiene un grupo de teoría, de laboratorio. Está María Ángel Redondo, que también se encarga de algunas grupos de laboratorio, al igual que José Fuentes, ¿vale? Bueno, objetivos y resultado de la asignatura, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de esta asignatura? Básicamente, ser capaces de identificar las diferentes formas de trabajo que van a tener las piezas dentro de las estructuras, si están trabajando a compresión, a flexión, a cortante, para poder realizar una comprobación del diseño óptimo y que resista las solicitaciones. Que resista las solicitaciones es que sea capaz de aguantar aquello a lo que le estamos pidiendo a la pieza, que no se rompa, ¿vale? El objetivo principal de esta asignatura es que diseñemos piezas que no se rompan. Por otro lado, que seamos capaces de diseñar piezas desde un punto de vista mecánico. Cuidado, vosotros sabéis diseñar piezas o sabréis diseñar piezas muy bonitas, muy funcionales, y mi objetivo es que además no se rompan. La parte que vamos a estudiar aquí es que no se rompan. Tenéis que ser capaces de redactar un informe técnico, ¿vale? Esto que parece una chorrada, yo siempre digo que el lenguaje científico técnico es el lenguaje más simple que hay. Siempre es una idea, una frase. Las frases, no nos gustan frases subordinadas ni juxtapuestas. No. Eso es literatura. Aquí nos gusta sujeto, verbo con su predicado. Y si puede ser el verbo en impersonal. Yo no hago nada, las cosas se hacen. ¿Vale? Pues eso son cositas que iremos viendo también en esta asignatura. Y ser capaces de valorar ventajas e inconvenientes de un diseño, desde un punto de vista siempre mecánico. ¿Está claro? O desde un punto de vista de la resistencia de materiales. Es decir, si una pieza se me rompe,
¿Qué puedo hacer para que no se rompa? Pues puedo hacerla más grande, o puedo cambiarle la forma, o puedo cambiar el material. Todo eso me va a funcionar. ¿Está claro? Muy bien. Tendremos que identificar las diferentes formas de trabajo de la pieza. Perdón, esto... bueno, lo que os decía, que en definitiva que las piezas no se rompan. Y si se rompen, que sepamos por qué y cómo cambiarlo, cómo rediseñarlas para que no se vuelvan a romper. Conocimientos previos que se recomiendan en esta asignatura. Bueno, básicamente una buena base de matemáticas y física. Y aquí es donde suele haber el 98% de los problemas de los alumnos. Que esto no lo llevamos bien. Y entonces, como esto no lo llevamos bien, pues las cosas no terminan funcionando absolutamente nada. Y entonces os hago una pequeña explicación de la película. Un momentito y lo pongo aquí. Vale. Digamos que la asignatura que tenemos empieza aquí. Ay, perdón. La asignatura que tenemos empieza aquí. Desarrollamos una serie de conocimientos para llegar a este punto. Y esto es la DI 1013. ¿Vale? Pero para llegar aquí han tenido que haber asignaturas previas que nos lleven hasta ese punto. ¿Vale? Yo parto de esto, de que todos estamos ahí. ¿Qué es lo que me dice la realidad? Que hay gente que está aquí. Hay gente que está aquí. Incluso hay gente que está aquí. Todo este camino lo tenéis que recorrer vosotros o vosotras. ¿Vale? Yo os puedo ayudar y os puedo decir dónde encontrar las cosas que os hacen falta, pero vosotros tenéis que ser quienes hagáis el diagnóstico de dónde estáis. Oye, José, yo tengo problemas con cálculo integral, cálculo diferencial, vectores, álgebra, resolución de problemas. Si tenéis esos problemas, tened en cuenta que esta asignatura se fundamenta en esto. ¿Vale? Yo aquí no voy a empezar a enseñaros a leer o a escribir, ¿no? Se entiende que sabéis leer y escribir, ¿vale? Pues igual que se entiende que sabéis leer y escribir, también se entiende que sabéis integrar y diferenciar, también se entiende que sabéis álgebra, que sabéis manejo de vectores, que tenéis clara la geometría, ¿no? La trigonometría la tenéis clara perfectamente, aquí nadie, no dudo que nadie sepa eso. No obstante, y esto, la realidad es que veo que luego hay mucha gente que tiene esos problemas. Entonces, en ese sentido, hemos preparado hemos solicitado unas sesiones de refuerzo que además nos las han concedido. Yo este año pues dudaba mucho de si hacerlo o no hacerlo, pero bueno, al final no, dudaba porque, bueno, conforme está la asignatura este año, pues hay más trabajo del que yo pensaba, pero aún así me he animado. Hablé con el otro profesor, tampoco tenía muchas ganas y entonces al final pues yo me he lanzado yo solo aquí a enseñaros a integrar, a derivar y vectores y lo básico. ¿Vale? Ya os hablaré de cuándo son esas sesiones. Pero en definitiva, tenemos que saber graficar funciones, tenemos que resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¡Lineales! ¿Vale? Casi gallinas esféricas. Geometría del plano y del espacio. No vamos a pedir cosas muy complicadas, pero bueno, por lo menos un poquito de trigonometría, eso sí.
Cálculo integral, cálculo diferencial, álgebra de vectores, propiedades mecánicas de los materiales, conceptos básicos de física, ¿vale? Sistemas de unidades, cambios de unidades, análisis dimensionales, fuerzas, momentos. O sea, no puede ser que no sepamos las unidades del sistema internacional. Eso no puede ser, eso no ha lugar, no cabe, ¿vale? Entonces, gente que suspende es porque yo he detectado que eso no lo tienen. No se puede diseñar una pieza para que no se rompa si yo no sé las unidades del sistema internacional. Y lo siento, porque yo entendía que esto ya lo sabíais, pero parece que ser que no. ¿Vale? Bueno, y este año pues he preparado ahí un pequeño Kahoot, si queréis, para hacer un autodiagnóstico de lo que hay. Siempre parece que esto es un poquito divertido, entonces, bueno, me dejáis que ahora os daré un código. Yo no sé si era con esta. Creo que no, creo que era con esta. Ostras, sí que está esto, para que nadie me copie aquí. Vale, pues, bueno, yo, aquí que somos... Aquí ya no sé qué tengo que hacer. Había un maybe later, ¿no? ¿O qué? Vamos a empezar con el, ¿no? Uy, ¿esto qué es? No. Uy. Ah, aquí abajo. Madre mía. No me lo estáis ahí facilitando, ¿eh? Yo me suena que lo tengo por aquí. A ver. ¿Será este? Mis Kahoots. Aquí está. Vale, vamos a perfecto. Y ahora sería play. Vale, bueno, ahora nos van a salir ahí un pin, poneros, creo que está limitado el número de alumnos, entonces, bueno, los que os matriculéis ahí, pues bueno, ahí estáis. Bien. Los de casa también podéis participar, ¿eh? No esperaba yo tanto éxito. Vale, ya no me va a dejar más, ¿eh? Ya no va a dejar más. Ah, sí, que deja. Ah, fenomenal. Vale, ya estamos todos, todas. Ah, aún hay alguno más. Venga, va.
¿Vale? Lo deja... Ah, uy, no. Bueno. Vale, esto es una cosa ahí divertida y graciosa. Bueno, empezamos ya. Bueno, yo creo que 65 participantes está bien, va. ¿No? ¿No se ve? Vaya, hombre, dice que, bueno, que una pelota en la zona de carga de un avión y hay que definir la trayectoria. Vaya, hombre, que es una pena. La trayectoria es hacia atrás del avión. Bueno, eso ha sido porque, claro, los de casa lo ven bien. Los de casa lo ven bien, ¿eh? Bueno, fijaos que no ha contestado. Bueno, perdonad. Igual hay alguna más así, ¿vale? Esto lo mejoraré para las siguientes. Pero sí que quiero que os deis cuenta que hay más gente que ha fallado de los que han acertado, ¿eh? No quiero tampoco aquí ponerme... Vale, bueno, bien, bien. Igual hay alguno que podría tener un punto adicional para el final, ¿eh? Bueno, va, siguiente. Fuerzas en un disco. ¿Tampoco se ve? Bueno. ¿Vale? ¿Qué fuerza hace que vayamos en esa dirección? ¿Vale? Escuchadme, aún nos quedan 5, pero ya os adelanto que empiezo a estar muy preocupado, ¿eh? Vale, bueno, la primera, vale, pero vamos a ver, va. Venga, seguimos. Resultado de fuerzas. ¿Qué dice? A disminuye continuamente, B permanece constante. ¿El? Cuando las dos fuerzas constantes F y F' de la cuestión de arriba, o sea, de la anterior, se ejercen juntas sobre un disco durante todo su movimiento y velocidad que generan. ¿Qué vamos a tener? Bueno, no os preocupéis que no... Vale. Bueno, hay 6 que han acertado. ¿Vale? Siguiente, ¿listos? ¿Listas todas? Venga, va. Aplicación de fuerzas. Prometo mejorarlo. Lo siento. ...26, 29, bien, bien. Vamos bien en número de respuestas. Lo que no vamos bien es en nivel de acierto, pero bueno. Oh, bien.
bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, ahí está la I latina y Raúl que están ahí un pelín destacados. Igual son de los de casa, ¿eh? No sé, vamos a ver. Venga, momento de inercia. Esta sí que... Esta es para los expertos, que ya lo habéis sufrido. Bueno. Uy, con Raúl tendré que hablar luego. Igual le subo algún punto ya para el final. Venga, seguimos. Siguiente resultado del par de fuerzas. Uy, y Bebe Lean. Bien. Venga, va, seguimos. Última pregunta. Momento no nulo. Leslie, medalla de bronce. Raúl al final se ha quedado con plata. Y and the winner is Bebe Lean. Muy bien. Vale, venga. Un poquito de confeti y diversión. ¿Vale? Pues venga. Bueno, en primer lugar, gracias por participar. Yo creo que esto siempre ayuda un poquito, ¿no? A que esto sea... A que eso que os estaba contando, pues que sea un pelín menos duro de decir, pero sí que me gustaría, por favor, que hicierais un análisis introspectivo de por qué esto, que ha sido jocoso y divertido, no ha salido demasiado bien. Tenéis que tener en cuenta que todo eso que yo os he estado preguntando son aspectos que deberíais dominar al 100%. O sea, debería de ser extraño fallar más de 2 o 3. La realidad me dice que las cosas van así. Entonces, os pido, por favor, que cada uno analice dónde está y que sea capaz un poco de, a partir de ese diagnóstico, buscar soluciones. Yo os puedo ayudar, pero os puedo ayudar ahora. No vengáis a pedirme ayuda a finales de noviembre, porque entonces a finales de noviembre la cosa estará muy mal. Tendrá una solución bastante pésima. ¿Vale? Entonces, por favor, poneros en marcha. Bueno, volviendo un poco a lo que es la asignatura, ¿no? Que es al final vamos a intentar que nos acabe gustando un poquito. Bueno, cuando hablamos de mecánica y resistencia de materiales, lo que hemos dicho es que buscamos que las cosas, poder diseñarlo y que no se rompa. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues eso, ¿o para qué sirve? Bueno, eso sirve para prácticamente cualquier tipo de objeto, desde bicicletas desmontables con diseños de tenazas,
sillas, sillones, todo eso tiene partes mecánicas que tienen que resistir. Por ejemplo, en las tenazas, pues en medio de las tenazas hay un perno. El perno tiene un tipo de esfuerzos internos y un tipo de solicitaciones, de tensiones. Ya iremos viendo qué son tensiones y qué son solicitaciones internas. Pero no está igualmente sujeto ese perno como el resto de piezas que lo componen. La bicicleta, igual. Las sillas, perfectamente igual. De hecho, se pueden analizar las sillas desde otros aspectos utilizando software muy avanzado, que hoy en día tenemos software. Pero ese software hay que saber, hay que entender lo que nos está dando. Normalmente nos da tensiones, pero si yo os hablo ahora de tensiones, sobre todo a los nuevos, ¿qué es una tensión? Pues no sabría decirlo, no sabría qué decir en ese caso. ¿Vale? Lo mismo en el cuadro de una bicicleta, eso también hay que diseñarlo y no vamos a tener las mismas tensiones en todas las partes de la pieza. Sin embargo, de hecho habréis visto que algunas bicicletas tienen un perfil variable, ¿no? O hay piezas en los puentes que tienen perfiles variables. ¿Por qué se hacen perfiles variables? Pues porque en unas partes están sujetas a mayores solicitaciones de un tipo y en otras partes de otro. Y por eso hay que utilizar diferentes perfiles de piezas. En el caso de las mesas, ¿por qué se utilizan perfiles huecos? ¿No os lo habéis preguntado nunca? Esos son tubos huecos. ¿Por qué son tubos huecos en las mesas y en las sillas? Estructuralmente. ¿Por qué se suelen utilizar perfiles huecos? Pues porque pesan menos. ¿Pero por qué se hace esa forma? ¿Por qué es un tubo circular o un tubo cuadrado? O un tubo rectangular. Y si es un tubo rectangular, da igual cómo lo ponga, o hay una forma en la que me va a resistir mejor las tensiones. Todavía no hablemos de tensiones, hablemos de esa fuerza que le voy a hacer para romperlo. ¿Cómo lo va a aguantar mejor? ¿No? Cuando alguien te dice, oye, va, a ver si aguantas que te pegue un empujón, pues tú te preparas, ¿no? Y te pones tu cuerpo lo pones de una cierta forma para aguantar esa embestida. ¿Por qué te pones de esa? Pues porque tu naturaleza ya hace entender que necesitas esa configuración mecánica de tu cuerpo para soportar ese empujón. Sin embargo, si no estás preparado, te empujan y te caes. Pues todo eso tiene un sentido mecánico, tiene un sentido físico. ¿Vale? Bicicletas. Aquí tenéis, aquí en los ejemplos que os he puesto, pues desde en la parte de arriba, los modelos un poquito más antiguos con un perfil tubular puramente, pues seguramente de acero. Y sin embargo, en la parte inferior ya vemos una bicicleta de carbono, de fibra de carbono, que son materiales mucho más caros y que tienen una forma diferente. ¿Por qué se hacen de esa forma diferente? Pues por optimizar el material. ¿Vale? El tablón de cruzar, ¿no? Este es uno típico. Si yo tengo que cruzar un río, y abajo hay un cocodrilo, ¿vale? Y resulta que como hay un cocodrilo, pues bueno, para que no me coma el cocodrilo, perdón, y pongo la pizarra, para que no, resulta que para que no me coma el cocodrilo, yo tengo aquí el río y aquí el agua, y yo resulta que tengo un tablón que tiene esta forma, el tablón. Y supongamos que es un tablón suficientemente largo. ¿Vale? Es decir, si esto de aquí a aquí tiene 3 metros y el tablón este tiene 3 metros y 1 centímetro. ¿Cómo lo pongo el tablón? ¿Lo pongo así? Vamos a hacer otro cajú. Opción A. ¿O lo pongo así? Opción B. ¿Cómo lo pongo?
La opción A parece que tenga más huella y que yo pueda pisar mejor, ¿no? Y si no me... ¿Vale? Y total, la materia que va allí dentro es la misma, ¿no? Igual aguantará. ¿O no? Vale. Depende, bueno, depende del peso. En cualquier caso, si yo coloco el tablón con el formato B, me va a resistir mucho mejor, va a tener menos tensiones internas. ¿Y eso por qué? Ya lo veremos, porque hay unas propiedades del área, en concreto el segundo momento de área, que es también lo conocéis como momento de inercia, que tiene influencia en la distribución de las tensiones. Pero no solo eso, sino que el tablón, ese tablón que estáis viendo ahí, ese tablón cuando yo lo coloque, ese tablón va a flectar. Y entonces ya no va a medir 3 metros, 0,1. Se va a cortar, al doblarse se va a cortar. Y por lo tanto podría caer incluso dentro del río. Si yo lo pongo del formato B va a flectar menos. Se va a doblar menos. Y como se va a doblar menos, pues seguramente no se caerá. Pues todo esto, que parecen tonterías, tienen un impacto fundamental, o van a tener un impacto fundamental, en todos aquellos diseños de piezas que hagáis el día de mañana. ¿Vale? Bueno, seguimos. Entonces, si queremos que cruce el niño, ¿cómo lo hacemos? Vale. Pues ahora os voy a resumir en qué consiste esta asignatura. Esta asignatura, para aprobarla, hay que saber 2 cosas. Solamente hay que saber 2 cosas. Cosa número 1, que además corresponde con el nombre de la asignatura, mecánica. Hay que conocer las 3 leyes de Newton. ¿Las conocéis? ¿Os suenan? Newton escribió un libro que se llama el Principia, ¿no? el famoso Principia Naturalis, Philosophiae Naturalis, ¿vale? Los principios filosóficos que rigen la naturaleza, que, bueno, cada uno tiene su opinión, pero para mí es probablemente el libro más importante que haya escrito nunca ningún ser humano. El que más ha ayudado a desarrollar nuestra especie probablemente haya sido el libro de Newton. Y todo ese libro, todo ese conocimiento se fundamenta o se resume en 3 leyes muy simples. La primera, un cuerpo mantiene su velocidad uniforme o en reposo, es decir, si está parado, está parado, siempre que la resultante de las fuerzas que actúen sobre él sea 0. Es decir, si la resultante de fuerzas que actúa sobre una mesa es 0, la mesa no se mueve. Por lo tanto, si una mesa no se mueve, es que la resultante de las fuerzas que están actuando sobre la mesa es 0. ¿Qué fuerzas? Aquí, supongo que los que estáis en la otra aula o los que estáis en casa, tenéis una mesa delante. ¿Qué fuerzas actúan sobre la mesa? ¿O no actúa ninguna fuerza? Si no se mueve, es que no actúa ninguna fuerza, ¿no? O que la resultante de las fuerzas es 0. ¿Vale? Hombre, yo creo que por lo menos el peso de la mesa actúa sobre ella. En el campo gravitatorio de la Tierra, donde os habéis criado desde que erais pequeñitos y pequeñitas, eso ya más o menos tenéis que estar familiarizados. ¿Vale? Ese es punto número 1. Bueno, ley 2. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Y hay una equivalente que es para sistemas giratorios, ¿no? Bueno, eso os lo digo ahora. Y la tercera ley de Newton, que dice que toda acción que actúa sobre un cuerpo tiene una reacción
de igual magnitud, pero de sentido contrario, ¿vale? Esta es la que explica por qué los cohetes salen al espacio, hemos llegado a la Luna, o por qué cuando estamos en un puerto y salimos de un barco, el barco se aleja si no lo tenemos bien amarrado, ¿vale? O es la que justifica que si yo le doy un empuje a alguien para tirarlo al suelo, yo también recibo un empuje hacia atrás, ¿vale? ¿Está claro? Bueno, y luego está su equivalente en rotatorio, es decir, si todos los momentos de fuerza son cero, el cuerpo se mantiene en rotación uniforme o parado. Si el sumatorio de momentos es igual a la masa, a la inercia por la aceleración angular y toda acción, todo momento de acción tiene un momento de reacción. Perdón, os he dicho que había que saber dos cosas. Esa es para la parte de mecánica y ahora viene para la parte de resistencia de materiales. ¿Qué hay que saber para la resistencia de materiales? Lo que hay que saber para la resistencia de materiales es qué es un pascal. ¿Alguien sabe qué es un pascal? ¿Seguís ahí los de casa? Sí, seguís ahí los de casa. ¿Qué es un pascal? ¿Qué es un pascal? No me vale un amigo que tengo en Villarreal, ¿no? Ese es un pascual, pero ese no me vale. ¿O cómo se define el pascal? Eso ya deberíais de saberlo, ¿eh? ¿O qué mide un pascal? No. Vale, bueno. Bueno, eso quiere decir que aún tengo yo trabajo aquí. Está justificado que yo venga aquí a contaros la película, ¿no? Más o menos. Vale. Bueno, eso lo veremos durante el curso. Contenidos, ¿vale? Para alcanzar esos objetivos de los que hemos estado hablando, hay que estudiar conceptos básicos de mecánica, qué es una fuerza, qué son momentos, qué es un centro de gravedad, qué son momentos de inercia, ¿no? Aquí les llamaremos segundo momento de área, pero sabemos que fuera todo el mundo lo conoce como momentos de inercia y entonces al final nosotros diremos, bueno, vamos a hablar mal, aunque sepamos que, o por lo menos que sepamos que no se dice así, ¿no? Es como cuando alguien va a comprarse un aire acondicionado y el técnico te dice, ¿de cuántas frigorías lo quieres? ¿Eso no lo habéis oído nunca? ¿De cuántas frigorías quieres el aire acondicionado? Bueno, pues yo estudié 2 carreras y un doctorado en termodinámica y nunca en mi vida apareció el concepto frigoría. No existe físicamente. Al final entendí que era algo así como una caloría, pero en negativo. Lo que pasa es que no tiene sentido. El calor siempre, o sea, es una transición de energía térmica que va de un sitio a otro, pero no tiene sentido, ¿no? Y entonces, al final entendí que dentro de una nevera, un técnico no entiende que tú le quitas calor, sino entiende que tú le metes frío. Entonces, así, haciendo un poco de tripas corazón y tal, digo, bueno, vale, pues entiendo lo que es una frigoría, pero no existe. Pero si me voy a hablar con un técnico, le diré, pues ponme uno de 2000 frigorías, porque si le digo, ponme uno de 4000 calorías negativas, me va a decir, tú no sabes de qué, ¿sabes? Bueno, pues eso, aquí es lo mismo. Aunque sepamos de qué es la realidad, yo no os voy a engañar, pero también os voy a decir qué se habla en la calle, y entonces quiero que habléis lo mismo que se habla en la calle, ¿vale? Hablaremos de estática de sistemas de sólido rígido, cómo son los enlaces, las reacciones, las fuerzas internas, y luego todos los conceptos de elasticidad y resistencia de materiales que tienen que ver con los fenómenos de la tracción, los fenómenos del cizallamiento, la flexión, la torsión. Hablaremos de fatiga, hablaremos de corrosión, hablaremos de pandeo.
¿Y eso qué es? No os preocupéis. Lo veremos. ¿Cómo vamos a entender todo esto? Pues lo que vamos a hacer es estudiar 9 lecciones. Las 3 primeras, que son mecánica, las 3 primeras son mecánica. La lección 4 aún no sé dónde ponerla, y llevo ya varios años dando la asignatura. Y la 5, 6, 7, 8 y 9 será la parte más de resistencia de materiales. ¿Por qué os digo que la 4 aún no sé dónde ponerla? Porque yo entendía que la 4 ya la debíais de saber. Pero es la que nos ayuda a enlazar lo que nosotros estudiamos en mecánica con resistencia de materiales. Entonces la vemos ahí en medio. Pero no sé dónde va, no sé si ponerla arriba o abajo, o es que no debería ni de estar. Ya lo deberíais de traer. Pero después de ver el Kahoot, no lo voy a dar por sentado. Vamos a verla. Prácticas, ¿vale? Bueno, de lo que os he dicho hasta ahora, ¿hay alguna cosa que queráis que tengáis duda, que queráis aclarar? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No? Vale, pues vamos a empezar con la parte de prácticas. Las prácticas son 5 sesiones de 2 horas. ¿Vale? La sesión 1 y 3 son en aula de informática. Tenéis que ver en el SIA cada uno qué aula tiene asignada. Siempre con vuestro profesor. Las sesiones 2, 4 y 5 serán en los laboratorios de Ingeniería Mecánica, que es el laboratorio del TC 2007-DL. Está en el edificio donde estamos los profes, abajo del todo, ¿vale? En el sótano. Y empiezan me parece que empiezan el 6 de octubre, ¿es posible? Me suena que empiezan el 6 de octubre. Vamos a intentar avanzar un poquito de materia para que cuando entréis ya con un poquito sabido, ¿vale? Por lo tanto, empiezan pronto. Vale, sobre prácticas de laboratorio. Esto lo dejo para que lo veáis, pero tenéis que tener en cuenta que por la situación COVID hay una serie de normas que hay que seguir. Quiero que las tengáis presente en todo momento. Pero no pasan más que ser de unas cuestiones de sentido común, que no es el más común de los sentidos. Pues intentar no aglomeraros, las de laboratorio os esperáis, ¿sabéis dónde está la pirámide? Os esperáis ahí en la pirámide, cuando salgan los otros podéis entrar. Estarán abiertas las ventanas y puertas del laboratorio en la medida de lo posible, mascarillas obligatorias, incluso se recomienda el uso de pantallas, si alguien quiere, lo digo porque ahí sí que vais a estar un poquito más cerca uno con otros, vais a ser, las de laboratorio hay grupos, y entonces, bueno, hay 2 horitas ahí, pues se coge confianza, ¿no? Porque aquí, yo estoy aquí arriba y vosotros ahí abajo y hay gente que está en casa. Entonces esos ya no... Si aquí habláis poco, los de casa hablan menos porque aún les da más vergüenza. Pero ahí ya después de 2 horas codo con codo, pues uno coge confianza, se quita la mascarilla, se pone a beber agua. Bueno, y eso pues hay que evitarlo. ¿Vale? Entonces, por favor, esas 4 ideas y lo que habéis recibido, pues supongo que será, y eso, por favor, pues hay que ser un poquito más rigurosos en esta situación, hacer un poquito más caso a lo que nos diga el profesor de laboratorio, y tenéis que tener en cuenta que bajo esa óptica nunca han estado permitidos los cambios de grupo, pero en este caso todavía menos. En este caso todavía menos. Si alguien quiere hacer algún cambio de grupo, tiene que hacerlo oficialmente. Vais a hablar con el director de titulación, le decís, yo quiero estar en este grupo. Si hay hueco, que os cambien. Pero cuando uno está en el grupo LA5, es LA5 hasta el final de los tiempos. ¿Vale? Como era tradicional, pero mucho más sentido en este caso, todos aquellos repetidores que tienen las prácticas aprobadas pueden estar exentos de hacerlas.
¿Por qué digo pueden? Porque vosotros tenéis el derecho de hacerlas. Entonces, si alguien quiere hacerlas, por supuesto. ¿Vale? Pero para aligerar el número de gente que haya por ahí pululando, pues en principio, no las vamos, no es convalidar, no sé cómo decirlo, pero bueno, para que lo entendáis, convalidar, es, bueno, si ya las he hecho y las he aprobado, pues las he hecho y las he aprobado. ¿Vale? Y lo más importante, ¿no? ¿Qué hay que hacer para aprobar esta asignatura? Porque llevo aquí casi una hora contándoos un rollo, pero a vosotros no os interesa lo que os he contado hasta ahora. A vosotros lo que os interesa es qué hay que hacer para aprobar. ¿Qué hay que hacer para aprobar? Pues aprender. Si vosotros y vosotras aprendéis la asignatura, aprobaréis. ¿Vale? Ya está. ¿A qué es fácil? Problema, pues es una asignatura poco al uso con lo que estáis acostumbrados a hacer. No es una asignatura que trabajando mucho se acabe comprendiendo, sino que es una asignatura que exige de pensar. Y la experiencia me dice que no estáis acostumbrados a pensar mucho, o por lo menos no estáis acostumbrados a pensar en sentido matemático, físico, mecánico. Entonces, si uno no está acostumbrado a pensar, cuando llega a una asignatura que le dicen hay que pensar, pues cuesta. Y si además no tengo la base, pues entonces ya es la bomba. ¿Vale? Entonces, por favor, vamos a completar eso como podamos. Bueno, en principio, en las prácticas se evaluarán las memorias tal y conforme como es tradicional. Las partes que son en laboratorio, creo que en informática, creo que son individuales. Y las que son en laboratorio son un trabajo, un informe que tenéis que entregar el equipo. Sobre el examen, hay un previsto hacer un parcial. Será de 9 a 10:30 en la zona EVA, donde básicamente la idea es analizar o evaluar los temas 1, 2 y 3 y tal vez el 4. Es decir, mecánica y el apéndice ese que no sabemos dónde meter. Todo eso lo evaluaremos en noviembre, a principios de noviembre. Cuando tenga clara la fecha, ya os diré. Nota mínima para compensar será un 4,5. Normalmente el aprobar ese examen lo que hace es que en el final los problemas que son puramente de mecánica no los tenéis que hacer porque ya tenéis una nota. Mínimo 4,5. ¿Vale? Es decir, es una especie de eliminatorio de materia. ¿Para qué me sirve? Para tener más tiempo para resistencia de materiales en el otro. Ojo, si no sé mecánica, en resistencia de materiales no vais a hacer nada. ¿Vale? Pero si además apruebo este de mecánica, pues voy a tener más tiempo para hacer otras cosas. Lo digo porque hubo un año que un profesor que estaba antes que yo lo hizo y para mí con muy buen criterio y era quien no aprobaba este examen ya no se podía presentar al final. Pero hubo gente que se cabreó, terminó todo en el síndic de Greuges, pero tiene sentido. Es decir, si en noviembre no domináis mecánica, va a ser complicado aprobar esta asignatura. Luego siempre hay alguien que demuestra que no es así. Y entonces digo, oye, me quito el sombrero y no lo voy a hacer así. Pero sí que quiero que lo tengáis en cuenta. Es decir, esta asignatura va a exigir esfuerzo y llevarla al día. ¿Vale? Y llevarla al día no es hacer todos los problemas del mundo, porque ahí viene gente y me dice, yo les he hecho todos los problemas, dame más. Yo, pues mal hecho. ¿Tú te has mirado la teoría? No. Eso para el final, antes del examen. Pues es imposible abordar un problema sin tener claro la teoría. ¿Entendéis o no? Bueno, ya lo iréis viendo.
Y luego tendremos el examen final que tendrá esa parte de recuperación del parcial. En realidad lo que tendrá es el examen final, será un examen completo, pero la gente que haya aprobado esa parte del final en el parcial, pues eso ya no lo tendrá que hacer, ¿eh? Entonces es muy conveniente aprobar el parcial. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Bueno, y ahí tenéis cómo se sacará la nota, que serán aproximadamente, hay una parte de evaluación continua más el final, ¿eh? Y luego las prácticas siempre valen un 10%. Evaluación continua es porque para las sesiones de problemas, nosotros lo que hacemos es, por lo menos el año pasado lo hacíamos, pasamos lista, y entonces ahí teníamos en cuenta un poco la asistencia a las sesiones de problemas. Y luego evaluábamos el aprovechamiento, si había valido para algo y entonces entregabais los problemas y tal. Os cuento un poco sobre las sesiones de problemas, ¿vale? Los que ya habéis venido conmigo ya sabéis que yo venir aquí y hacer un problema en la pizarra, que este año sería en la pizarra electrónica tal vez, y después de haber resuelto 3 o 4 problemas, largarme de clase, a mí siempre me da la sensación que el alumno lo que aprende es a copiar de la pizarra, ¿no? Si yo pongo un enunciado y empiezo a copiar de la pizarra, todo el mundo copia de la pizarra y eso ya lo sabéis hacer. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo me gusta hacerlo a mí? A mí me gusta poner los enunciados y que se os quite el miedo al folio en blanco. Cada uno tiene que resolver su problema. Y yo voy dando vueltas y cuando veo que hay una duda común, sobre todo al principio, cómo arrancamos los problemas, pues entonces sí que utilizo un poquito más la pizarra. Y cada vez menos, ¿eh? Pero claro, este año por la situación COVID, pues es más complicado, ¿no? Que yo vaya por ahí dando vueltas, ¿eh? Y utilizándome como vector de contagios, ¿eh? Aquí yo contagiado y contagiado a uno, a otro. Entonces, probablemente este año será un pelín diferente, pero mi filosofía es esa, es decir, los problemas los tenéis que enfrentar vosotras. Y si tenéis una dificultad, me preguntáis y yo os diré cómo enfocarlo. Os diré el primero, el segundo, el tercero y el que hace 10. Pero al que hace 12 ya empezaréis a cogeros soltura. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Vale? Eso sí, para el final se mantiene la nota de prácticas y todo es el examen final. ¿Vale? Bueno, esto es lo de siempre, ¿eh? La asistencia a las clases no es obligatoria, lo digo porque un compañero me envió un correo electrónico de, oye, que te voy a llevar un justificante por... No, eso no es obligatorio. Nunca lo ha sido aquí en la universidad y ahora menos, ¿eh? Eso sí, ahora además hay que apuntarse. Esto es como la clase de spinning, ya lo sabéis. Quien quiera venir a hacer spinning se tiene que apuntar. La asistencia a las clases de laboratorio sí lo es. ¿Vale? Y además hay que asistir cada uno a su grupo en el que está matriculado. Eso como siempre, pero este año todavía más. Y os diría que casi lo mismo con las de problemas, porque en teoría las de problemas nos han dado un aula de 55, 56 huecos y más o menos salimos a 50 alumnos por clase. Luego es verdad que habrán huecos, pero en principio vamos a intentar mantener eso, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? Con esto llevamos ya una primera hora, ¿eh? Yo ahora mismo, si os parece, podemos hacer un pequeño receso de 5 minutos, aunque sea sentado, si queréis, no hace falta que salgamos, ¿vale? Yo respiro un poco, vosotros descansáis mentalmente y vamos a empezar ya con un poquito de materia, ¿vale? Además vamos a empezar duro, como se empieza aquí en esta asignatura, ¿vale?
4 o 5 minutos de pequeño receso, sobre todo para mí, y empezamos duro. Yo puedo ir a cualquier grupo, ¿no? En principio, preferir. Es que yo vengo de Valencia y el viernes solo tengo 1 hora y media. Y es la de problemas. Por eso, si me la puedo evitar y cambiarme, o hablo con el director o... Intenta hacer un cambio oficial. Vale, Si haces un cambio oficial no tengo problemas. vale, Pero si no es que... vale, vale. O sea, hay que mantener el grupo. Si siempre vas al mismo, Sí, sí, sí. no hay manera. Para hablar con el director, si te mando un correo y ya está, ¿no? Habla con él, sí. Habla con él, dile, oye, mira, que estoy en tal asignatura, quiero cambiarme, tal. ¿Cómo se llama? Raúl Izquierdo. Vale, perfecto, gracias. Sí. Lo de cambio de grupo de laboratorio es que yo los dos del grupo A en ese horario trabajo, que es más después por las tardes. ¿El laboratorio? Hay 3 o 4. Luego están los del grupo B, que es no el viernes por la tarde, que sí yo podría asistir, pero tengo que cambiarme de grupo. ¿Cómo tengo que hacerlo? Pues que trabajo a esas horas y es imposible asistir. Pues ¿A qué grupo te quieres cambiar? Al de los viernes por la tarde, creo que son. ¿Pero qué grupo es? No sé si será 5 No. o... A mí me coincide en un laboratorio y un seminario de otra asignatura. Y necesito también cambiarme. Todos los cambios tienen que ser oficiales. Es que le envié un mail A Raúl Izquierdo. Yo le envié un mail y me dijo que había que hablar con el profesorado correspondiente de la asignatura. A ver, yo en principio no quiero cambios. Entendedme. Quiero decir, en estas... Y además, siempre en otras circunstancias se puede hacer una excepción, pero sois 230. Entonces, como empecemos con las excepciones... Pero claro, como me coincide el laboratorio y seminario, que ambos son obligatorios, pues o me cambio o suspendo uno de los Pero que... Bueno, ya hablaremos porque llevo el micrófono aquí y me están oyendo en casa. Eso, enviarme un correo y yo mira, estoy en tal grupo, me quiero cambiar a tal otro. Yo sí, bueno, puedo dar autorización o no, pero que en principio es lo que os habéis matriculado en el momento de matricularos. ¿Eh? O lo que nos tocó, porque después hubo asignaciones. Ay, ya no, eso ya no lo sé. Hay 2 grupos que sí que sé que son intocables. Son el 7 y el 8 creo que son. O el Yo 8. quería meterme en el 2, que es el que se me acopla al trabajo. ¿Y tú en cuál te quieres meter? Estoy en el 3 y quiero meterme en el 1. Esos cambios, si hay hueco, podrían ser. Si hay hueco, podrían ser. Si están llenos, tendréis que buscar a alguien de esos grupos que os haga la permuta, si no, no. ¿Vale? Porque el año pasado sí que me Ya, pero es que... oficialmente con el contrato de trabajo, Ya. ganando horas y tal. Este año como no sé cómo... Es que este año no sabemos nada. Yo, que tenía que hacer un control de la asistencia aquí, me he enterado el viernes a las 8. A ver, chicos, chicas, mantener la distancia del 1,5 metros. Aquí estamos preocupándonos por poner distancia de mesa y estáis ahí. Dime. Vale. Bueno, o pasas la tarjeta por aquí o en el aula virtual hay un formulario de Google donde puedes indicar que has asistido. En el aula virtual, en mi aula virtual. Ahí donde está la sesión de hoy, ves un formulario que tú pones ahí los datos o tu tarjeta la pasas por ahí al final de la clase. Bueno, si os parece, porque también los de casa estarán nerviosos y los del aula espejo, vamos a continuar. ¿Me seguís escuchando los de casa, verdad? ¿O los del aula espejo? ¿No hay nadie que diga nada?
¿Me oís desde casa? Ah, bien, perfecto. Gracias, Sergio. Bueno. Ay. Vale, a ver, aún no hemos empezado porque hay mucho murmullo. Supongo que la gente se irá callando. Vale, ¿me dejáis, por favor, y empiezo? ¿Puedo? ¿Empiezo? Bueno. Vamos a empezar ya directamente con la lección 1. Lección 1. Equilibrio del sólido rígido. Vamos a ver qué es eso. Bueno, ya os he dicho que empezábamos duro. ¿Y a alguno de los repetidores le suena esto? Sí, nos suena. ¿Esto qué es? Esto es un problema de examen. Esto es un problema de examen. Y así son los exámenes. ¿Vale? Vamos a ver qué sabemos o qué somos capaces de identificar de esto. Nos dice que en la imagen muestra una estructura formada por 3 barras. La barra BEF, G, es un sólido rígido. En B se engancha un cable. En G se ha colgado un peso de 15 kilos. E y F son articulaciones y la barra CDE tiene articulaciones. Apoyos fijos en todas las uniones. Finalmente, la barra DE tiene una articulación en ambos enlaces. Antes de seguir leyendo, ¿qué ha dicho? O sea, ¿esto es español? ¿Es castellano? ¿Es alguna lengua extraña? ¿O qué pensáis? ¿Alguno está aquí en el aula? ¿Ya hay alguno a punto de llorar? No sé si en casa habrá alguien así. Bueno, esto, aunque parezca mentira, primero, si no lo sabemos, quiere decir que esta asignatura nos hace falta. ¿Vale? Y también os puedo decir que si lleváis la asignatura al día y tenéis la base necesaria, probablemente en poquito tiempo, en varias semanas, podréis interpretar perfectamente este enunciado. Esto es un enunciado que nos vamos a encontrar en un examen. Bueno, este no. Siempre, la imaginación del profesor nunca tiene límites y siempre aparece una cosa nueva y diferente. Nos dice, representa el diagrama de sólido libre de las barras. Tampoco sabemos lo que es el diagrama de sólido libre. Algunos sí que lo saben. El diagrama de sólido libre es un dibujito que tiene unas normas para pintarlo y es la herramienta más potente que vamos a ver en esta asignatura para resolver los problemas de mecánica. Por lo tanto, el diagrama de sólido libre es la base de esta asignatura. Es cómo nos dibujamos esquemáticamente, cuál es el modelo, cuáles son las hipótesis que tomamos, que en este caso siempre van a ser gallinas esféricas en el vacío, para poder resolver y entender qué está pasando en esa estructura. ¿Vale? Plantea las ecuaciones adecuadas que correspondan a cada sólido libre. Ojo, ya os he dicho que es un modelo mecánico. Es un esquema de cómo está trabajando la estructura. Y además va a tener asociado una serie de ecuaciones matemáticas. ¿De dónde emanan esas ecuaciones matemáticas? De la aplicación directa de las leyes de Newton. ¿Y qué hay que conseguir?
Esto es un concepto algebraico. Lo que hay que conseguir es el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Y cuando tengamos el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, lo podemos resolver. Y si no podemos resolverlo es porque necesitamos entrenar más, eso también se entrena, o porque nos falta alguna ecuación o nos sobra alguna incógnita, ¿vale? Pero si tenemos igual número de ecuaciones que de incógnitas, lo podemos resolver. Determina las reacciones en los apoyos y presenta los resultados en unidades del sistema internacional. Finalmente, determina las fuerzas internas de una sección situada a 3 metros del punto B en la barra BEFG. ¿Vale? Es decir, esta barra que tenemos aquí arriba, a ver si soy capaz de señalarosla, esta barra que tenemos aquí arriba, ¿vale? Ahí lo que tenemos que hacer es, a una distancia de 3 metros, que sería más o menos por aquí, determinar cuáles son las fuerzas internas. ¿Y qué son fuerzas internas? También lo veremos. En definitiva, hace falta estudiar esta asignatura para poder interpretar esto que es. De todos modos, siempre hay otras preguntas interesantes que hacerse. ¿Va a tener influencia el peso propio de la barra? O sea, la barra tiene peso. ¿Va a tener influencia? ¿Sí o no? Porque tal y conforme está planteado el problema, yo no he hablado del peso propio de la barra. Estoy hablando de gallinas esféricas en el vacío. El peso propio de la barra ya es quitarle una hipótesis. Y ya veremos que también podemos resolver ese problema de cuando hay peso propio en una barra. ¿Qué ocurriría si la barra fuese de otro material? Ahí nos dicen que tenemos un material, que no sé cuál es, pero nos dice que tiene unas propiedades, ¿no? Nos hablan de un límite elástico, un módulo de elasticidad. Si yo en lugar de utilizar ese material utilizo otro, ¿cambian las cosas? Y si en lugar de utilizar una barra utilizo un perfil de circular hueco o un perfil macizo o rectangular, ¿va a tener influencia en todo esto? Sí, va a tener influencia. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta asignatura. Cómo colocar la barra para saber qué es lo que le está pasando. ¿Vale? Determinar si se va a romper. Y bueno, ¿y qué podemos hacer? Si se rompe, ¿qué podemos hacer para que no se rompa? ¿Qué es lo primero que se os ocurre? Puedo poner otro material, puedo cambiar la forma, puedo utilizar un perfil de otra forma, ¿no? Con más pared, puedo poner más material, ¿no? Más grande. Lo que pasa es que normalmente más grande tiene influencia con más costoso. Y cuando estéis en una empresa privada, el jefe os dirá, no pongáis más. Entonces hay veces que la solución pasa por repartir mejor. Es decir, si yo diseño una pieza que está hecha de piezas de plástico y tiene que pesar 20 gramos, no puedo decir pues que pese 35. El jefe me dirá, no, que pese 20. Y pesando 20, ¿puedo conseguir que no se rompa? Si se rompe, pues a lo mejor sí. O a lo mejor, oye, mira, vamos a poner otro material que es más barato y tenemos que poner más material. O vamos a poner un material más caro, pero que ponemos menos y entonces al final la pieza cuesta menos dinero. Todos esos son parámetros, no vamos a meternos en la parte económica, pero aquí podremos llegar a analizar si precisamente eso funciona o no funciona. ¿Vale? ¿Qué cosas vamos a necesitar aquí? Pues vamos a necesitar algunas cosas que habéis aprendido antes, básicamente cálculo vectorial, cálculo íntegro diferencial, vectores, resolución de sistemas de ecuaciones, representación gráficas de funciones, funciones continuas, funciones discontinuas, todo eso lo vamos a tener que analizar en esta asignatura. Bueno, este ya lo conocemos, este es el niño que abajo hay un cocodrilo, ¿eh?
Bueno, ¿y qué ocurre a veces? Pues que a veces no conocemos todas las acciones externas que actúan sobre un sólido. ¿Mm? Ahí tenemos a un niño que, bueno, sabemos cuánto pesa y tal, pero no sabemos el peso propio del tablón. Y no sabemos si hay otras reacciones en los apoyos. Por ejemplo, donde está el tablón apoyado, ahí hay fuerzas. O sea, ese niño está encima del tablón. En los extremos, ¿hay fuerzas? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué fuerzas hay? Hombre, si nos remitimos a la tercera ley de Newton de que toda acción tiene una reacción, probablemente ahí esté la reacción del suelo. Y lo que tenemos que tener claro es que si la barra, si ese tablón no se mueve, es porque el sumatorio de fuerzas es cero. Si el niño está encima y tenemos el peso propio de la barra, tienen que haber otras fuerzas que contrarresten ese efecto. Así el sumatorio de todas las fuerzas va a ser cero. Ojo, sabéis que las fuerzas son magnitudes vectoriales, ¿no? Eso lo sabéis de física. Todos habéis aprobado física y todos lo tenéis perfectamente claro. ¿Y qué quiere decir que tenemos una magnitud vectorial? ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Que tienen un valor y tienen una dirección y un sentido. ¿Vale? No es lo mismo empujar así que empujar así, aunque sea la misma fuerza. No es lo mismo hacer una fuerza vertical que horizontal, en cualquier dirección del espacio. Bueno, por lo tanto, definimos lo que es el equilibrio de un sólido rígido y decimos que es la condición necesaria y suficiente para que un sólido rígido, es decir, ¿qué es un sólido rígido? Estoy hablando de sólido rígido. Un sólido rígido es un sólido indeformable. Yo tengo aquí una botellita de plástico en la mano donde tengo hidroalcohol y un pulverizador, que utilizo frecuentemente para pulverizarme las manos. ¿Esto es sólido rígido? ¿Cumple con la definición que vemos ahí? ¿Esto es un sólido indeformable? ¿Tú qué habías dicho antes? ¿Tú no habías dicho que depende? Ah, lo han dicho por atrás. Pues yo os digo, esta botellita que es deformable si yo le aprieto mucho, si yo le aprieto poco no se deforma. Por lo tanto, un sólido rígido depende de las fuerzas que actúan sobre él, puede ser deformable o indeformable. ¿Entendéis o no? Estamos ya con las gallinas esféricas en el vacío otra vez. Va a depender de las circunstancias. Una viga de acero, alguien diría, hombre, eso sí que es un sólido rígido que es indeformable. Ya, pero a veces se deforman, ¿no? Cuando hay una rotura de una estructura. Por lo tanto, depende, puede ser sólido rígido o no. Bueno, pues si ese sólido rígido está en equilibrio, quiere decir que la sumatoria de todas las fuerzas externas y todos los momentos externos tienen que ser nulos. Si esa especie de patata verde que tenemos ahí en medio no se mueve, quiere decir que sumando todas las fuerzas que están aplicadas ahí, suman cero. Y si no gira, quiere decir que la suma de todos los momentos o las fuerzas por las distancias que hay al eje de giro, si la suma de todos los momentos es cero, no gira. ¿Está claro? A partir de ahora lo que vamos a ver son conceptos básicos de vectores, fuerzas y momentos que involucran
a esos vectores. ¿Qué vamos a tratar en el tema? ¿Qué es un sólido rígido? Magnitudes escalares, vectoriales, fuerzas, momentos de una fuerza, resultante de un sistema de fuerzas, momento resultante de un sistema de fuerzas, par de fuerzas, momento concentrado, y veremos además el de torsión y el de flexión. Está bien porque el concepto de momento concentrado es algo que va a tener un montón de aplicaciones luego en el futuro. Como veis, en teoría, lo que vamos a ver en esta lección, todo lo conocéis. ¿O hay algo nuevo? ¿Hay algo nuevo? No, ¿verdad? No parece que haya nada nuevo. Otra cosa es que cuando empecemos a indagar nos demos cuenta que no los conocíamos lo suficiente. Porque que yo monte un parcial con la lección 1, 2 y 3 y la 1 ya casi la vamos a ver hoy, un parcial en 3 clases, parece fácil, ¿no? Ya veréis cómo luego aparecen ahí pequeños problemillas que nos van apareciendo. Bueno, algo importante. No sé si habéis visto cómo está organizada el aula virtual, y si no, ahora también para que lo veáis los de casa, pues os voy a contar algo del aula virtual. Sería esto de aquí. ¿Dónde está el aula virtual? Aquí, creo que está aquí. Vale. Bueno, a ver, yo tengo, dejarme que me ponga el rol de estudiante para que así vosotros lo veáis. Bueno, el aula virtual tiene esta configuración, ¿vale? La asignatura, los avisos, que ya habréis recibido varios avisos míos. Luego está dividido por si hay cosas que afectan solo al grupo A o B, pero bueno, eso. Las tutorías, tutorías virtuales, aunque yo os recomiendo que utilicéis el correo electrónico. Esto solamente sirve porque si tenéis alguna duda que pensáis que es una duda común a varios compañeros, pues ahí se puede establecer un foro de debate. Pero normalmente tenéis dudas puntuales y es mejor correo electrónico. Sobre las sesiones teóricas, esto que nos ha tocado inventarnos ahora, que por cierto, aquí tenéis el formulario de asistencia al aula para los que no queráis pasar por aquí y picar. Os pido por favor que lo hagáis antes de abandonar. O sea, esto se hace simplemente porque si aparece algún positivo, pues que nos avisen a todos y nos quedemos 15 días en casa. Y luego ya empieza la bibliografía. Bueno, la bibliografía en esta asignatura es mucho más importante de lo que la gente piensa al principio. La asignatura va a tener 2 partes. La parte 1, que es mecánica, donde nos vamos a basar en estos 3 libros, sobre todo en el Hibelert 1. Y luego la parte de resistencia de materiales, donde nos vamos a basar en el Hibelert 2. Tenéis acceso a esos libros de forma remota, con vuestras claves de la UJI, siempre que hagáis una conexión vía VPN. O sea, desde la universidad os podéis conectar sin problemas y desde fuera de esta red vía VPN. Y luego aquí tenéis, pues bueno, algo más sobre física básica, que yo, como todos lo habéis aprobado y tal, en ese sentido vais sobrados, no vais a necesitar nada, pero si alguien cree que no necesita, alguien que no le haya salido muy bien el Kahoot, que no hay muchos, pero bueno, pues podéis utilizar el Tipler Mosca para una serie de conceptos, ¿vale? Y luego empezamos con las lecciones. Fíjate, en la lección está lo que yo os voy a contar, que es un PDF con lo que yo os estoy enseñando hoy, que os voy a decir una cosa sobre el PDF. El PDF no son apuntes. Hay gente que lo toma como si fuera el Principia de Newton. No, no está a ese nivel, esos apuntes. Esos apuntes son transparencias que yo me hago para poder guiarme en mi sesión de teoría.
pero eso no está al nivel del principio de Newton. ¿Vale? Entonces, ¿qué os quiero decir con eso? Que nadie piense que eso, que estudiándose eso lo tengo todo. No, vamos mal. Debajo tenemos los problemas relacionados con la lección 1, que, si no recuerdo mal, el viernes, en las sesiones de problemas, ahí ya empezaremos a trabajar con ellos. ¿Vale? Y luego abajo tenéis lectura obligatoria. ¿Hay alguien de aquí que no tenga el carnet de conducir? ¿O de los de casa? ¿Vale? No hay muchos, ¿eh? Y entonces, especialmente para los que no lo tenéis, os informo de qué quiere decir obligatorio, porque los que lo habéis sacado, ahí queda claro lo que es obligatorio y lo que no. Obligatorio es que lo tienes que hacer y si no te denuncian. ¿Vale? Eso está claro, ¿no? Aquí no voy a denunciar a nadie. Yo no voy a denunciar a nadie. Pero obligatorio quiere decir, a ver, entenderme obligatorio. Aquí sois todos mayores de edad. Yo no os voy a obligar a leer nada. Si no queréis, no lo leáis. Yo entiendo que es mucho mejor leerse una novela. A mí me encanta. Bueno, yo ahora me estoy leyendo el libro del PER, ¿no? El patrón de embarcaciones de recreo, pero porque, bueno, me gusta eso. Cada uno lee lo que quiere, ¿no? Y yo os digo, ¿eso es obligatorio? Pues menudo rollo. Pues obligatorio quiere decir que si yo quiero entender lo que son cálculos numéricos, ahí está. Me da igual ese que otro. Pero yo os recomiendo mucho, muchísimo que os los leáis. Y entonces alguien dirá, madre mía, José, pues si tengo que leer eso, me tengo que dejar la novela, me tengo que dejar otra asignatura que no me va a dar tiempo de estudiármela. Bueno, pues si domináis el cálculo numérico, pues no os leáis esas 2 páginas que os recomiendo ahí. Obligatorio de verdad quiere decir que hay que leérselo. Que es altísimamente recomendable. Si hubiera puesto altamente recomendable leerlo, no se lo leería a nadie. Si pongo obligatorio, se lo leerá un 10% de los alumnos, que será más o menos los que aprueben. ¿Eh? En primera convocatoria, luego habrá gente que dirá, ostras, es verdad, hay que leérselo. Se lo volverán a leer y en segunda convocatoria otro 15 o 20%, y estaremos más o menos en los porcentajes de siempre. De verdad, es súper importante porque estamos en la universidad y en la universidad hay que leer mucho, estudiar mucho y asistir a las clases en la medida de lo posible y más ahora. Apuntarme a la clase spinning, si puede ser. Pero esto, todo esto, hay que leérselo. Y os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, hay que estudiar, lo siento. No sé si alguien os había dicho que cuando llegarais a la universidad os iba a tocar estudiar. ¿Eh? Alguien a lo mejor habrá pensado, ¿no? Yo pensaba que iba a venir aquí, no iba. Pues lo siento, hay que estudiar, ¿vale? Por favor, todas las lecciones tienen esa estructura. De hecho, hay algunas que ya me empecé a ablandar, ya me empecé ahí a ablandar un poco y entonces ya digo, recomendable. Por aquí hay algunas que pongo algunos puntos que sean recomendables. Ahora mismo no veré ninguno porque no sé si los he quitado al final, pero bueno. En algunos dice que son obligatorias y en otras dice que son lecturas recomendables, ¿vale? Pues eso es lo que quiero que entendáis. Hay que coger los libros y leérselos. Y venir a clase y entenderlo. Y veréis cómo las cosas van perfecto. Sobre todo la lección 1, que hay mucho concepto de base que en teoría lo sabéis y al Kahoot me remito. No es así, ¿vale? Los de casa me habéis oído, ¿no? Vale. Bueno, pues aquí tenéis, ¿vale? Las lecciones con su contenido. Y esa es la forma de... ¿Sí? Dime. ¿Quién ha hablado? ¿Quién?
Por ahí, por ahí. ¿No? A ver, es que esto, claro, si es un monólogo, hombre, yo entiendo que tampoco vamos a pasar por ahí con el micro a que habléis todos, pero bueno, se agradece de vez en cuando que alguien diga algo, en todo caso. Bueno, magnitudes escalares, ¿vale? ¿Qué son magnitudes escalares? Magnitudes escalares son magnitudes que directamente son un número. Por ejemplo, una distancia. Una distancia son 5 metros y da igual en la dirección que sea. Son siempre 5 metros. La masa de un cuerpo. La duración de un evento. La temperatura. ¿Vale? Son magnitudes escalares. Y un escalar no quiere decir ni más ni menos que es un numerito. Punto. Un numerito. Se utilizarán magnitudes escalares aquí también. ¿Vale? Por otro lado tenemos magnitudes vectoriales. ¿Qué es una magnitud vectorial? Una magnitud vectorial ya es una magnitud que no solamente es un numerito, sino que es un numerito con una dirección. De hecho, normalmente las magnitudes vectoriales siempre las representamos como una flecha. Y es una flecha en el universo, es decir, en una flecha que tiene un origen en un punto del espacio tridimensional y un fin también dentro de ese espacio tridimensional. Es una flecha y ya está. ¿Vale? ¿Hay aquí alguien seguidor de teoría de cuerdas? ¿No? Vale, entonces perfecto. ¿Vale? 3 dimensiones y ya está. Lo digo porque en teoría de cuerdas hay más dimensiones y el universo es un poco diferente, pero si no hay ningún seguidor, entiendo que tenemos aquí todos, sabemos de lo que estamos hablando. ¿Qué tipo de magnitudes físicas tienen una representación o necesitan para entenderse que son vectores? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, la posición. Antes hablamos de distancia, pero la posición ya no. O sea, aquí hay alguien que navegue, ¿no? ¿Hay alguien que navega por el mar? ¿No? ¿No hay nadie? ¿Ningún marino? ¿Marina? ¿No? Bueno, o alguien que le guste viajar, ¿no? Cuando viajáis, siempre dices, pues estoy a 50 metros de la plaza no sé qué, en la calle tal. O estoy en la calle tal del pueblo no sé qué, número 8. ¿Vale? Necesitamos información para... Ya una posición ya requiere de más información. También es un vector. Un desplazamiento también es un vector. La velocidad, la aceleración, todo eso son vectores. No es lo mismo una velocidad dirección Vinaroz que una velocidad dirección Valencia. Las consecuencias para el cuerpo que sufre esa velocidad son diferentes. Por lo tanto, no es lo mismo ir a 80 km por hora dirección Vinaroz que ir 80 km por hora dirección Valencia. Por lo tanto, requiere, ¿no? Para dar una información completa, requiere algo más de información. Las fuerzas también. Ya lo he dicho antes, una fuerza no es lo mismo empujar en un sentido que en otro, que tener un punto de aplicación, todo cambia. Lo mismo con el momento de fuerzas. El momento es un vector, ¿no? Dadme un punto de apoyo y una palanca suficientemente larga y moveré el mundo, ¿no? ¿Eso quién lo dijo? Buscadlo en Wikipedia, va. Pues eso, lo que estaba queriendo decir es que si aplico un momento, una fuerza pequeña a una distancia muy larga, me va a generar un gran momento y podría llegar a mover el planeta entero. ¿Vale? Pero ese momento es un vector. Tiene una componente vectorial.
Hasta ahora, si yo quiero calcular un momento, ¿cómo lo veis en física? Momento, un par de fuerzas. Eso sabéis lo que es, ¿no? Y decidme que sí, aunque sea mentira. Ah, vale, menos mal. Pero es verdad, ¿no? ¿Sí? Vale. ¿Cómo calculo yo un momento? Una fuerza de 10 newtons aplicada a 1 metro. ¿Cuál es el momento que me genera? Yo tengo aquí una fuerza de 10 newtons y aquí estamos a 1 metro del eje de la pantalla. ¿Cuánto vale el momento? 10 newtons por metro, pero positivos en esta dirección del eje. ¿Vale? Porque no es lo mismo, si yo lo hago así, cambia la dirección. Y si yo lo hago así, cambia la dirección. Por lo tanto, el momento, a partir de ahora, lo habéis descubierto los que no lo sabíais, que yo espero que seáis muy poquito, la mayoría ya lo sabíais, es un vector. Por lo tanto, tiene magnitud vectorial. ¿Vale? Bueno, algunos detalles sobre la notación, que sepáis que habitualmente la notación de vector distingue entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Normalmente colocan una flecha encima, ¿vale? También lo podéis encontrar utilizado como en negrita. En los libros hay veces que los vectores los ponen como negrita. Y si lo escriben sin negrita, está refiriéndose directamente al módulo. Y el módulo también se suele representar así como el vector con la flecha arriba y barras a los lados. Vale. Para los vectores posiciones, muchas veces, por ejemplo, la distancia que hay de AB directamente es AB con una flechita encima o RAB. R es muy común, R sub AB flechita. Ese también es una forma común de escribirlo. Y el módulo, que es la distancia sí que hemos dicho que era una magnitud escalar, siempre es el módulo del vector, posición uno respecto al otro, ¿vale? Ya está claro, un rollo de magnitudes escalares y vectoriales, pero que sepamos exactamente qué son. Bueno, sobre componentes del vector. Yo muchas veces cuando doy esto me parece un rollo, porque esto ya lo sabéis. ¿Hay algo que queráis aclarar de aquí? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es cogemos el vector y lo proyectamos. ¿Qué es proyectar? Pues proyectar es, por ejemplo, proyectar en el eje X es poner una luz infinitamente lejos hacia arriba y la sombra que me genera ese vector sobre el eje X, eso es la proyección. Y así es fácil de entender. Y luego tenemos que saber que existe una relación entre las componentes, el ángulo que forman con la horizontal, y hay diferentes formas de representar el vector, como su valor y su dirección, o como directamente las componentes del vector. Hay veces que es más cómodo hablar de una cosa y otras veces es más cómodo hablar de otra. En los enunciados se utilizará indistintamente las componentes del vector o su módulo y su dirección. Su módulo y su dirección. ¿Qué es lo más importante de esto? Lo más importante de esto es que un vector en un plano requiere de dos magnitudes para definirlo. Dos. O su módulo y dirección o sus dos componentes. Y si sé las componentes, sé sacar su módulo y dirección. Y si sé su módulo y dirección, sé sacar sus componentes. Punto. Es un vector. ¿Vale? Nosotros normalmente vamos a trabajar con vectores tipo fuerza. ¿Qué pasa con los vectores? Pues mira, con los vectores pasa lo siguiente. Que yo, cuando tengo números escalares, las operaciones matemáticas son muy sencillas. Sumo, resto, multiplico, divido.
Sin embargo, cuando hablo de vectores, las cosas ya no son tan fáciles. Primero, sumar vectores no es fácil, porque son flechas que pueden apuntar en direcciones contrarias. De hecho, una suma de dos vectores puede ser 0. ¿O no? Y si sumo dos vectores iguales, pues a lo mejor es el doble. Pero ¿y si sumo dos vectores que están uno 90 grados del otro? ¿Vale? ¿Está claro o no? O sea, sumar vectores ya no es tan fácil como sumar escalares. Restar vectores tampoco, aunque son operaciones análogas. De hecho, la suma es, la resta es sumarle el negativo del otro. Pero la cosa se complica mucho más cuando hablamos del producto, cuando multiplicamos vectores. ¿Vale? Cuando multiplicamos vectores. Tenemos dos tipos de multiplicación. El producto escalar de dos vectores. ¿Y qué quiere decir el producto escalar? El producto escalar de dos vectores quiere decir que cuando multiplico dos vectores me dan un escalar. Y alguien me puede preguntar, ¿y eso para qué sirve? José, ¿para qué sirve eso? ¿Qué sentido tiene? Pues porque hay veces que dos vectores multiplicados me dan un escalar. No sé si lo sabíais. Pero si yo multiplico fuerza por velocidad, que son dos vectores, eso lo que me da es potencia. ¿Y potencia qué tipo de número es? ¿Qué tipo de magnitud física es? Es un escalar. Entonces, si yo cojo dos vectores magnitudes físicas que al multiplicarlos me dan un escalar, estamos hablando de que yo necesito una operación que se llame producto escalar de dos vectores. ¿Está claro? Y lo que os contaba antes del momento, por ejemplo, si yo multiplico una fuerza por una distancia, por un vector de posición, por una posición de aplicación, esos son dos vectores que los multiplico y que me dan un momento, un par de fuerzas. ¿Y un momento qué es? Un vector. Por lo tanto, si yo tengo que multiplicar dos magnitudes que son vectores y me dan un vector, tengo que utilizar el producto vectorial. El producto vectorial aquí lo utilizamos, no sé cómo decirlo en un lenguaje que entendáis todos, pero mogollón. Lo utilizamos muchísimo. De hecho, los que ya me habéis sufrido en otros años, sabéis que yo soy un enamorado de multiplicar vectorialmente. Yo os explico la forma larga de hacer las cosas, ¿no? Lo que yo llamo la autovía. La autovía. Y entonces aprovecho la situación para ya contaros otra cosa que quería dejaros hoy claro y ya lo dejaremos aquí, que es el no perderos por el camino. No nos vayamos a perder en esta asignatura. ¿Cómo? Pues hombre, si yo quiero ir de un sitio a otro, tengo siempre dos opciones. O cojo la autovía y sigo las indicaciones que me van a llevar al sitio, o cojo la senda por medio del monte, que es más corta. ¿No? Pero ¿qué pasa cuando yo me meto en una senda que no conozco? ¿Qué me pasa? Que me pierdo. ¿Vale? Estoy así, he visto así de veces de gente que ha cogido atajos en un examen y se ha perdido. Yo os voy a enseñar cómo utilizar las autopistas. Y a veces son más largas.
Lo que pasa es que en otras asignaturas os han enseñado los atajos. Pero si no tenéis clara la base, el fundamento y de dónde viene eso, cuando cojo un atajo, me pierdo. ¿No? Y os voy a poner un ejemplo muy claro. Normal. A ver, ¿sabíais que los ángulos pueden ir de 0 a 90 grados? Eso lo sabéis. Pero ¿sabéis que pueden ir de más de 90? Y sabéis que pueden haber ángulos negativos. Eso lo sabéis, ¿no? Y entonces, ¿por qué nadie pinta un ángulo mayor? O sea, todos los pintáis en el primer cuadrante. Y luego no sabéis si es signo positivo o negativo. Y os liáis. Pues no. Matemáticamente, yo cojo un vector, un ángulo, y lo represento, y lo que sean, si son 120 o si son 280 grados, me da igual. ¿Vale? Y ya veréis cómo esa forma de ver la realidad a veces es más larga, pero siempre me lleva al sitio. Lo mismo con el producto vectorial. Yo os voy a enseñar esto. Hay gente que me dirá, no, no, no. El momento es fuerza por distancia. Sí, pero ¿y si no están a 90 grados, qué hacemos? Es que en esta asignatura es muy raro que estén a 90 grados. Ya me encargaré yo de que no estén. ¿Y entonces qué hacemos? Como a mí me han enseñado el atajo, cojo ese atajo, que no sé dónde me va a llevar, ¡pum!, y termino perdido en el bosque. Y perdido en el bosque pues es un problema, porque volver a repetir la asignatura otra vez a nadie le apetece. ¿Está claro? Entonces yo aquí os enseñaré a coger autovías y a ir por las autovías. Y son largos, los recorridos son largos, sí, pero son seguros, ¿vale? Bueno, todavía falta un ratito, pero por precaución COVID vamos a dejar tiempo para que recojáis, vaciéis el aula. Por favor, apuntaros a través del formulario de la universidad o con el carnet venís aquí y ficháis. ¿Vale? Lo que queráis. Solo cuando os vayáis, sí, si habéis estado en el aula. Y para los de casa, muchísimas gracias. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo y aprovecho ahora y os respondo. Sí, sí, acércalo. Ya está. Si os acercáis y pitará. Sí, ahora sí. Espérate. Bueno, si los de casa ya no queréis nada, cortamos aquí la emisión y prepararé el vídeo y supongo que en los próximos días os aparecerá en el aula por si queréis repetir la sesión. Gracias a los del aula Espejo y a los que estáis en casa por haber venido a la sesión. Gracias. Hasta luego.